Guzmán, periodista tabasqueño, Mucho gusto. que nos va a hablar de su trayectoria en los medios de comunicación, de todo lo que ha vivido a lo largo con toda la experiencia que tiene, de momentos claves en la historia de Tabasco, y también que nos dé algunas opiniones precisamente sobre la idiosincrasia de los que somos originarios de esta tierra. Armando, primero que nada, muchas gracias para este portal de Tabasco Soy, que hayas aceptado esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Estoy muy entusiasmado con el proyecto. Cuando me lo presentó Landy, lo vi, yo dije, bueno, esto es algo histórico, porque rescatar la historia de Tabasco es como algo que no le interesaba a nadie. Y de repente sale este proyecto y yo digo, esto es lo que debe de estar haciendo el gobierno, por ejemplo, ¿no? Rescatando la cultura, rescatando la historia, y lo tenemos que hacer los ciudadanos, ¿no? Es un buen proyecto y lo felicito por todo el equipo que ha conformado, y creo que va a ser un rotundo éxito. Muchísimas gracias. Pues ahorita que tocaste el tema de la historia, por ahí decía el maestro Fernando Benítez que no hay nada más viejo que el periódico de ayer. Es correcto. Y ustedes escriben la historia de cada día. Entonces, ¿por qué no les empiezas a hablar un poco, primero sobre ti? Si tuvieras una tarjeta de presentación que es muy breve, donde dice tu nombre y periodista, si le tuvieras que decir a la gente en 3, 4 palabras quién eres, ¿qué nos dirías para presentarte? Yo soy Armando Guzmán Zurita, nací en Macuspana, Tabasco, obviamente. Allá estudié secundaria y luego me fui a estudiar al Tecnológico de Monterrey. Allá estudié la preparatoria. Y luego de ahí me fui a la Facultad de Economía de la UNAM. Estudié ahí hasta 2 años, no terminé la carrera porque vivíamos en una casa del estudiante que había ahí en la calle Violeta de la Ciudad de México. Ahí conocí esa casa. Era del gobierno del estado. El gobierno del estado pagaba la manutención de la casa para que los estudiantes que estábamos allá estudiáramos. Nos daban alojamiento, comida, todo, pues. Y ahí conocí al quien hoy es presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y conocí a otros extraordinarios periodistas que no eran periodistas en esa época, pero que después fueron, como el finado Isidoro Pedrero Totosaus. Ellos vivían ahí. Yo estuve un tiempo ahí y luego yo me vine a Tabasco. Empezaban los movimientos, marchas, plantones, mucha agitación, ¿no? Entonces, por razones personales me vine a Tabasco, me vine a trabajar a Tabasco. Yo dije, no, pues ya no quiero seguir, ¿no? Porque lo que yo estudiaba no me llenaba. Yo tenía el gusanito de escribir, pero no hallaba yo la forma, no encontraba la forma de escribir, porque una acción de muy joven, de chamaco, me marcó, y eso me orilló al periodismo. En una ocasión, yo con mi hermano ya fallecido, un hermano mayor y otros amigos, vinieron a la feria aquí de Tabasco, que antes se hacía aquí en el Parque Tomás Garrido, ahí por la Laguna de las Ilusiones, ahí se hacía en la feria. Entonces ellos vinieron y me invitaron, yo tendría quizás unos 10, 12 años, ¿no? Y luego pues, ellos se metieron a tomar, pues era la feria, ¿no? Y ya cuando salían, saludar a un amigo que era policía, que trabajaba aquí, que era comandante de la policía, pero yo no sé qué pasó, y ese amigo de ellos, porque lo saludaron bien, era inclusive de Macuspana, los empezó a agredir con los guaruras que llevaba, y lo golpearon a mi hermano y a los amigos, y todo chorreando sangre. Yo vi eso, pues. Yo quedé espantado, ¿no? Luego ya cuando nos regresamos a Macuspana en el carro, yo le dije a mi hermano, le digo, por eso me gustaría ser periodista, para denunciar esto. Y mi hermano ahí me regañó, ¿no? No puedo decir que me dijo, pero sí me regañó y me dijo, no, estás tonto tú, no, estás loco, ¿no? Pero eso se me quedó, porque yo quería denunciar eso, ese abuso. Y bueno, se me quedó eso. Entonces me regreso, te digo, aquí a Tabasco, y me encuentro a Isidoro Pedrero Totosaus en un restaurante aquí. Y me dice, oye, no, ya no estás en México. No, le digo, estoy acá. Y me dice, yo también ya estoy acá en Villahermosa. Me dice, oye, dice, ¿y qué haces? No, le digo, pues estoy trabajando en Pemex, empecé a trabajar en Petróleo Mexicano. Pero no me gustaba, pues. Yo trabajaba porque tenía que trabajar y ganar dinero. Y me dice, oye, ¿no te interesa el periodismo? Me dice. Le digo, sí, ¿por qué? Voy a empezar un curso de periodismo aquí que lo va a financiar
el gobierno de Enrique González Pedrero. Era el gobernador Enrique González, acababa de entrar. Pues eso fue en el, ¿qué? El 83, 1983. Y le digo, sí, hombre, ¿cómo no? Si eso me gusta. Porque yo tenía el gusanito del periodismo. Cuando era yo en la primaria, niño, mi papá leía muchas revistas y muchos periódicos. Yo veía que en su sillón se ponía a leer periódicos y leía revistas, y yo, cuando él las dejaba, yo me ponía a leer revistas, a ver pues, y me gustaba eso. Entonces ya cuando Isidoro, que en paz descanse, Pedrero Tolzán, un extraordinario, de los mejores periodistas quizás que ha tenido Tabasco, pues empezó el curso de periodismo. Entre los alumnos estuvo Landy Palafox y varios amigos, pues, varias amigas y amigos. Y ahí nos despertó ya el periodismo, ¿no? Empezamos a cómo redactar una nota, cómo hacer una entrevista. Se termina el curso de periodismo y como Isidoro Pedrero Totosao escribía en el Diario Presente, allá nos llevaba, pues, y nos llevaba a hacer ejercicio periodístico. Entonces empezamos a hacer notas y nos empezaban a publicar el nombre, ¿no? Pues no, fue fantástico, ¿no? Léenos ahí, ¿no? Breves, notas breves. Ahí empecé el periodismo. Luego seguí con el diario Avance, estuve un tiempo en el diario Avance, y luego en la revista Jaguar, que fundó la doctora Emery Hernández Marín. Varios de los que hicimos ese curso estuvimos ahí. Empezamos a hacer tablas para entrevistas, pero a mí siempre me gustó la investigación, a mí siempre me gustó la denuncia. Yo sentía que no había eso, pues, nadie denunciaba nada. Había muchos abusos y no pasaba nada. Entonces yo decía, ¿por qué no denunciar esto? Y empecé a denunciar, y yo leía la revista Proceso, que es mi escuela, mi guía y mi faro. Yo leía la revista Proceso, la revista Proceso era pura denuncia. Y eso me entusiasmaba, decía, ¿cómo hago para llegar allá, no? Era un sueño, pues. Sigue siendo la mejor revista del país, la mejor revista del país. Cuando tenía oportunidad de ir a la Ciudad de México, llevaba yo los reportajes que hacía yo en la revista Jaguar, y se la llevaba yo a don Julio Scherer, que en paz descanse, gran periodista. Y fui en una ocasión y pedí hablar con él, me pasaron de inmediato. Lo primero que me sorprendió fue la enorme austeridad de su oficina. Yo decía, bueno, un señor que es el hombre más influyente del país, ¿cómo tiene una oficina tan rústica, tan austera, ¿no? Entonces yo me presenté y le dije, soy don Julio Scherer, soy fulano de tal, mire, yo hago estos reportajes en Tabasco, y le llevé como 3 o 4 revistas de Jaguar. Y lo medio, allí me dice, sí, déjamela, dice. Y me dice, y ya cuando me iba yo a despedir, me dice, oiga, dice, salúdeme a don Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador ya empezaba a despuntar como opositor en Tabasco. Y me dice, me dijo así, me acuerdo perfectamente, tienen ustedes los tabasqueños a un enorme político en Tabasco, Andrés Manuel López Obrador. Así me lo dijo, ¿eh? Y salúdemelo, me dice. Salúdeme, diga que le manda saludos a Julio Scherer. Ah, sí, don Julio. Vine, fui a la casa de Andrés Manuel, le digo, te mandó saludos don Julio Scherer. Ah, sí, don Julio, pues lo he ido a visitar y todo. Ya empezaban a tener relaciones, pues, de amistad. Pasó, volví a regresar a México quizás al año o año y medio, 2, y le volví a llevar a don Julio mis reportajes. Y lo mismo, le digo, don Julio, aquí le dejo esto. Sí, déjamelo. Y me dice, oiga, llévale estos libros a don Andrés Manuel. Y le mandó 2 libros firmados por él. Y regresé y se lo di a Andrés Manuel. Le digo, mira, te manda don Julio. Ah, sí, don Julio. Bueno, pasó eso. Entonces, en una ocasión, veo una notita perdida en un periódico local de que empezaba a despuntar en esa época como un gran empresario Carlos Cabal Peniche. Entonces todo el mundo se preguntaba de a dónde Carlos Cabal Peniche irrumpe en Tabasco y en el país como un potentado de dinero, cuando la historia de su familia había sido que sí, efectivamente su papá había tenido dinero aquí en Tabasco, incluso tenía la famosa Telas Cabal, un comercio que se llama Telas Cabal, el café Tu Casa, pero porque el señor apostaba mucho dinero se arruinó y se fueron de Tabasco. Y de repente regresa el hijo y irrumpe en Tabasco con todo el dinero del mundo, ¿no?
Pero te digo que veo una nota perdida en un diario de que un obrero, un líder obrero platanero estaba preso en Pichucalco. ¿Por qué estaba preso? Porque Cabal Peniche lo había metido preso porque el muchacho estaba organizando a todos los obreros plataneros que los explotaban, pues. Platanera San Carlos era el que tenía Cabal. Y le digo, oiga, ¿por qué está aquí? Y me contó, pues. Pero me dice, pero ¿sabe qué? Dice el señor, dice, este dinero que maneja Cabal, dice, es de Miguel de la Madrid Hurtado, de los hijos de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid era presidente de la República. Entonces le digo, oiga, pero es una acusación grave. No, sí que yo lo he visto, bajaban en helicóptero, llegaban a ver la finca. Bueno, yo tomé nota, pues. Le digo, oiga, pero ¿puedo publicar eso? Sí, claro, sí, por eso lo estoy denunciando. Bueno, le hablo a don Julio Scherer y le digo, don Julio, fíjese que voy a publicar acá en Tabasco una nota sobre esto. Y me dice don Julio, no me diga usted más, don Armando, porque don Julio Scherer siempre le habló así de don a todo mundo, por respeto, ¿eh? Don Armando, don fulano, don sultano, siempre don, no me diga usted más, don Armando. Mañana tiene usted un reportero a primeras horas en Tabasco y hagan un trabajo sobre Cabal Peniche. Viene el reportero, efectivamente, al día siguiente se pone en contacto conmigo, nos reunimos y lo primero que me dice el muchacho es, el reportero que vino, me dice, oiga, me dice don Julio Scherer que si usted quiere, a partir de hoy es corresponsal del proceso en Tabasco. Yo ni lo creía, pues. ¿Cómo? Si yo no he escrito ni una nota ahí. No, dice que si quiere. Claro que quiero. Pues sí, ya eres corresponsal. Y de esa fecha fue a finales de 89, 90. Mi primer nota en proceso la publiqué en el 1990. Cuando me preguntan mucho, oye, ¿cómo le hiciste para ingresar a proceso? ¿Cómo? Le digo, me recomendó Cabal Peniche. Porque a partir de ahí empezamos nosotros a investigar la vida de Cabal Peniche y se destapó que era un estafador de cuello blanco. Mi primera nota fue que me hablan, antes que irrumpiera en 1994 el ejército zapatista, allá en Chiapas, y me hablan de proceso, me dice, oiga, apareció muerto en Chiapas un militar, lo mataron, vete a Chiapas y investiga qué es lo que está pasando allá. Y me voy a Chiapas, para mi primer trabajo. Y sí, empecé a indagar, a investigar y pum. Y resulta que era un conflicto de madereros que no querían que se metiera el gobierno a eso. Y unos madereros ahí mataron al militar. Y que ya se veían movimientos ahí campesinos graves y todo. Y esa fue mi primer nota en 1990, que publiqué en proceso. Y pues ya a partir de ahí ya empecé a publicar todo lo que pasaba en proceso y denunciar cosas, pues, que nadie denunciaba en esa época. Estaba yo en Jaguar, pero bueno, ya después dejé Jaguar y me dediqué completamente al proceso. Andrés Manuel, el primer empleo que se le da a Andrés Manuel aquí en Tabasco se lo da a Leandro Rovirosa Guade cuando era gobernador. Y lo nombra delegado del Instituto Nacional Indigenista aquí en Tabasco. Y él se va a vivir a Nacajuca. Cuando viene la Asociación para la Gobernatura, gana Enrique González Pedrero, es el sustituto de Leandro Rovirosa Guade. Y como Andrés Manuel había sido alumno del licenciado González Pedrero en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, ahí daba clase Enrique González Pedrero, y Andrés Manuel fue su alumno, junto con Chelalo Beltrán y otros más. Entonces, González Pedrero ya conocía a Andrés Manuel. Cuando viene y lo nombra, creo que coordinador de un instituto que ha desaparecido del PRI, que se llamaba Instituto de OCEPE, se llamaba CEPE, Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. Y ahí anduvo en la campaña Andrés Manuel con González Pedrero. Bueno, ganó González Pedrero la gobernatura y lo nombra González Pedrero dirigente estatal del PRI. Porque cuando en esas campañas González Pedrero iba por todos los municipios con los candidatos del PRI a las presidencias municipales y se firmaban unos famosos POA, programas operativos anuales, donde cada alcalde se comprometía a hacer tal y tales obras en los municipios.
y se tenían que cumplir. Cuando ya se entra al gobierno de González Pedrero, pues lo primero que hace Andrés Manuel es vigilar como partido que sus militantes, que eran alcaldes, cumplieran todo lo prometido en campaña y sobre todo que no se robaran el dinero. Entonces no le gustó a muchos alcaldes eso, que Andrés Manuel estuviera vigilando que no se robaran el dinero. Entonces se reunieron, hicieron presión a González Pedrero, todos los 17 alcaldes, le dijeron que Andrés Manuel no los dejaba trabajar y se dio González Pedrero a la presión de los alcaldes y le pidió la renuncia a Andrés Manuel de la dirigencia estatal del PRI. Andrés Manuel le dio la renuncia y González Pedrero lo nombra oficial mayor de su gobierno. Y dura en el cargo Andrés Manuel López Obrador el tiempo necesario para redactar una carta, unos 10 minutos. Llega a la oficina, redacta una carta y ahí mismo renuncia. O sea, No aceptó y le dice que él no era un burócrata en esa carta. Le dice que agradece el cargo, pero que él no es burócrata, que él es un luchador social y que busca el beneficio del pueblo y que eso le impedía buscar el bienestar del pueblo, no ser un burócrata, ¿no? Y renuncia. 10 minutos duró en el cargo. Y se fue a México. Ya en México, pues, le da empleo en el Instituto del Consumidor, Instituto Nacional del Consumidor. Y ahí se está en México un buen tiempo, hasta que ya hay una ruptura a nivel nacional del PRI. Rompe Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo con el PRI. Eso fue en el 87, 88. Y invitan a Andrés Manuel a que se una a su movimiento y le dicen, únete al movimiento y vete de candidato a Tabasco para la elección del 88. El candidato por el PRI aquí era Salvador Neme Castillo. Y viene ya Andrés Manuel como candidato, se conforma un Frente Democrático Nacional, integrado por varios partidos chiquitos. De izquierda, claro, de izquierda. Me acuerdo que estaba el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, estaba el PPS, Partido Popular Socialista, hasta el PAR, un partido ahí satélite, que no era ni de izquierda, pero bueno, ahí estaba, y eran como 4 partidos. El PMT de Berto Castillo, exactamente. Y se conforma el Frente Democrático Nacional y compite primera vez para la gubernatura Andrés Manuel por ese frente y Salvador Neme Castillo por el PRI. Obviamente que gana el PRI, ¿no? Pero bueno, Andrés Manuel denuncia fraude, denuncia manejo ahí de compra de votos, incluso hace un libro, ¿no? ¿Cómo fue el manejo informativo que tú recuerdes, no tuyo, sino de los compañeros del gremio, para cubrir una campaña, esa primera campaña donde había ya una oposición más real que las anteriores? Más organizada. Era totalmente cerrada, aquí los medios totalmente cerrados. Andrés Manuel existía nada más para atacarlo, pero informar sobre lo que él hacía no existía. Era un control absoluto y férreo, pues, de la prensa. Por eso Andrés Manuel está muy agradecido con el programa Telereportaje que conducía al finado Jesús Sevilla Zurita, porque era el único que le daba espacio. Era el único medio que le daba espacio. Por lo menos le anunciaba a dónde iba a estar, iba a hacer su día de campaña o sus mítines. Andrés Manuel va a estar, el candidato va a estar en tal y tal lado. Por lo menos eso ya la gente lo escuchaba, pues. Pero los medios totalmente cerrados. Y hay constancia que cuando se referían a Andrés Manuel era para atacarlo despiadadamente. Los medios que hoy le queman incienso, ¿no? Pues en esa época eran los que más lo atacaban. Pero lo insultaban, era brutal. Y eran poquísimos los medios que estaban abiertos, casi nada. El único pues era la revista Jaguar, pero salía cada 15 días o cada mes, pues. Y a nivel nacional, pues unos medios como La Jornada y Proceso, que yo todavía no estaba ahí, pues, pero sí le daban espacio. Era brutal el control.
no existía más que para atacarlo.